Buenos días y bienvenidos a un nuevo programa de Debates en Libertad. Hoy están con nosotros un nuevo tertuliano llamado don Iván Ramos, politólogo de cabecera de redes sociales. Buenos Muy días, buenos buenos días días, a don todos. Iván, y bienvenido a esta su casa. Muchas gracias. Esperando las lluvias, creo, esta semana, si no me equivoco. Muy bien, perfecto. Don José Luis Montesinos, nuestro valenciano afincado en Valencia y gran degustador de buenas paellas y un analista político de primera. Muy buenos días, don José Luis. Buenos días. Siempre, sí, el buen llantar siempre hay que tenerlo presente. Por supuesto. Y lo mismo le digo a don Guillermo Dupuy, editorialista de nuestro periódico La Red Libertad Digital. Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos. Bueno, estas las presentaciones, entramos en materia. La ley de solo sí es sí hasta el día de hoy tiene ya un balance de 391 delincuentes de los cuales hay, creo que aproximadamente 30 que han salido ya en libertad y se les ha rebajado la pena. Y bueno, y vamos a empezar a hablar de ello y de sus nefastas consecuencias. Y sin más, le voy a dar la palabra a don Guillermo que inicie el debate sobre esta cuestión. Adelante, don Guillermo. Bueno, es un asunto que ya hemos tratado en numerosos programas, es una absoluta chapuza jurídica, pero bueno, lo novedoso es que parece ser que el gobierno, ante el goteo de rebajas de condena y, como usted ha apuntado, incluso de excarcelaciones, pues parece dispuesto a reformarla sí o sí, con o sin el apoyo de sus socios podemitas y de la ministra de Igualdad, que da igual, Irene Montero, ¿no? Entonces, claro, el problema está en que el que se hayan dado cuenta tan tardíamente y que hayan tenido que pasar tantas cosas, tantas escarcelaciones para que se den cuenta, ya es de por sí criticable, ¿no? Sobre todo porque tenían advertencias del Consejo de Estado, de distintos organismos, de que incluso la propia vicepresidenta, el otro día es vicepresidenta, lo confesó, que tenían advertencias de que se podrían, en algunos casos, tener como consecuencia que las penas se redujeran por el principio constitucional de que las modificaciones legales que son beneficiosas para el reo sí que se aplican con carácter retroactivo, ¿no? Entonces ya es lamentable que haya tenido que haber casi 40 escarcelaciones y casi 400 rebajas de condena para que se den cuenta, pero aún así está por ver que la reforma de esta ley no la arregle, o la arregle. Es decir, el que se ha dado cuenta que esto no es la solución no significa que ya sepan cuál es la solución, ¿no? Porque aquí parece que simplemente quieren maquillar el aspecto más evidente o más visible de la chapuza jurídica, que es la que se visualiza y la que los medios de comunicación le damos cobertura, que son las rebajas de penas. Pero es que esta ley es una chapuza jurídica integral, cuyos efectos muchas veces no son tan evidentes o tan visibles. Es decir, la idea nuclear, que es el cambio de consideración de lo que es un consentimiento, es una barbaridad. Es decir, que el consentimiento ha de ser explícito. La ley se llama solo sí es sí por algo. Puede crear una serie de conflictos y de problemas enormes, porque estamos en un ámbito en donde, en fin, todos hemos tenido relaciones y nunca se explicita de esa forma tan obvia el consentimiento, ¿no? Es evidente que el no ha de ser respetado, pero que se cuestione la libertad de las partes en una relación íntima porque no se ha hecho explícito el sí, puede crear una serie de problemas enormes. Luego tiene otro error de bulto jurídico, que es la no distinción entre delito de agresión sexual y abuso. El propio Pedro Sánchez, cuando elogiaba la ley, decía que ahora todo va a tener carácter de agresión sexual, ¿no?
dejando primero la idea de que él lo que quería era que las penas por abuso fueran más graves, sin darse cuenta que esta equiparación evidentemente puede crear un mayor agravamiento de penas. De hecho, se están revisando, se podrían revisar, en este caso no con carácter retroactivo, porque significaría endurecer la pena de aquellos abusos que ahora podrían tener consideración de agresión y que a la luz de esta ley se penarían de forma más gravosa. Pero claro, es injusto, porque aunque sea repugnante el delito de abuso, conlleva una gravedad menor que la de agresión. De la misma forma que el Código Penal distingue entre robo y hurto, pues no se puede equiparar. Es meter la mano a una mujer en un autobús, que es una acción absolutamente reprobable, pero que tiene tiene una gravedad completamente distinta a que coger a una chica en el portal de su casa a punta de navaja y forzarla, ¿no? Entonces, esta falta de consideración de que las penas han de ser proporcionales al delito, han de tener la gravedad en proporción al delito, es un principio jurídico básico. Vamos, yo recomiendo el clásico del derecho penal de Cesare Beccaria, Los delitos y las penas, en donde dice que muchas veces, si endureces un delito menor y lo equiparas a un delito mayor, puedes tener efectos muy perversos, como que gente que por temor al castigo no pasaría de un cierto nivel. Creo recordar que lo equiparaba en la violación y el asesinato. Es decir, si el violar a una mujer va a tener la misma sanción que matarla, lo que muy probablemente haga un violador es matarla. Primero, no se enfrenta a una pena mayor y con eso evita el testigo y evita una posibilidad mayor de ser detenido. Pero bueno, es un principio jurídico que tienes que distinguir. Entonces, te das cuenta que incluso el gobierno, cuando ya por fin acepta de que es una ley mal ejecutada, por las declaraciones tampoco terminas de estar seguro de que la vayan a arreglar bien. Y vengo a decirlo porque el Partido Popular, a la vida cuenta de que Podemos está en plan soberbio y maximalista de no aceptar nada, se ha ofrecido a enmendarla junto con el Partido Socialista. Yo creo que el Partido Popular no se debe implicar en esta reforma, salvo que haya un compromiso de cambio absoluto, porque si no pueden arrastrarlo a un parche y ahora que se la arregle el propio gobierno. Pero bueno, lo que está claro es que es un tema que va a seguir teniendo colación, porque mientras el gobierno prepara la reforma legislativa, la verdad es que el goteo sigue constante. Probablemente desde que en los días que pasen esta semana, pues esta semana se volverán a producir nuevas reducciones de pena y alguna escarcelación. Entonces, es un tema que hay que hacerlo, en fin, que ya es lamentable que hayan tenido que esperar tanto, pero es que yo tampoco las tengo conmigo de que se hayan dado cuenta de hasta qué punto es un absoluto bodrio jurídico. Creo que solo se han dado cuenta de lo visible, del efecto, es decir, gente que tenía que estar más tiempo en la cárcel, pues ahora resulta que va a estar menos. Y gente que incluso que por consecuencia de esa reducción de condenas sale en libertad. Y esto ahora cómo lo vendemos, con que esto era una legislación en protección a la mujer. Pero es que la reforma exige mucho más. Aparte del tema de que el tema del consentimiento es un tema que hay que tratarlo, porque la presunción de inocencia debe estar garantizada y no se puede debilitar la presunción de inocencia simplemente por declaraciones de lo que ha dicho una mujer y tal, sino acompaña una serie de pruebas, ¿no? Yo creo que en derecho la acusación no puede formar parte por sí misma como prueba de aquello. La acusación tiene que ir acompañado de pruebas, y la declaración de la mujer, haya que tomarla en consideración, no es por sí misma prueba de que lo que dice la mujer es cierto. Entonces, es un tema muy complejo como para fiarse a hacerle un arreglo de prisa, ahora a toda prisa, que además no va a solucionar ya lo que ya se ha juzgado. Por lo que ya se ha juzgado ya se va a regir por esta, no por la nueva reforma.
Así que han hecho un pan como unas hostias que se dice vulgarmente, pero bueno, a ver qué queda. Bien, don José Luis, adelante. Pues yo quería hacer, justo lo acaba de decir Guillermo aquí al final, y yo creo que es una cosa que es algo que es muy importante, que la chapuza es de tal calibre que ahora, evidentemente, sí, conforme se reforme, ya veremos, ahí coincido también con don Guillermo, ya veremos cómo se reforma, ya veremos qué es lo que plantea, pero cualquiera que esté ahora mismo en prisión perdón, acusado, que esté cumpliendo pena por un delito relacionado con esta ley, pues evidentemente se puede beneficiar de ella. Cambie o no cambie la ley, hagan lo que hagan con ella la ley. Es decir, que el mal es terrible y es de muy difícil solución. Y luego, al final, yo creo que lo ha comentado ya don Guillermo y no sé si hay algún aspecto más por ahí. Yo he leído algún otro, pero bueno, los mayores o los más importantes sí que han sido comentados, ¿no? Al final, el problema no es que haya que arreglar la ley, es que esta ley tiene muy difícil arreglo. Es decir, esta ley necesita pues, 3 o 4 misiles a su línea de flotación, lo que significaría que hay que hacer una ley que sea absolutamente distinta y absolutamente nueva. Si lo que se pretende es incrementar las penas, pues incrementense, es decir, teniendo en cuenta lo que se ha comentado también, pero bueno, desde luego hay que tener muchísimo cuidado porque todas estas cuestiones jurídicas técnicamente son muy complicadas y se demuestra una vez más que, pues, que estas personas, pues el Ministerio de Igualdad a la cabeza es el paradigma de la falta de preparación, de la falta de comprensión de cómo funciona un Estado de Derecho, de cómo funciona la separación de poderes, de cómo funciona pues cualquier país civilizado, ¿no? Cualquier país medianamente civilizado. Yo recuerdo, no recuerdo quién era, recuerdo a una podemita diciendo, no, sí, es que tenemos que sacar muchas leyes porque al final no sabemos cuánto tiempo vamos a estar, ¿no? Y tenemos que darle la vuelta al país lo más rápido posible. Pues bueno, estas son las consecuencias de querer darle la vuelta al país lo más rápido posible y sobre todo sin saber qué es lo que se está tratando. Y a mí me da mucha tristeza y me da mucha pena pensar que el mal que se ha hecho y el mal que se está haciendo es absolutamente irreparable ya, o sea, es decir, no hay forma de que esto cambie porque evidentemente el principio siempre es que cuando cambia una ley que favorece al reo, el reo debe de poder acogerse a ella. Es decir, si mañana despenalizamos un delito, pues por ejemplo, imagínese que mañana despenalizamos el fumar marihuana por la calle, por así decirlo, y entonces, pues evidentemente si hay alguien, o el tráfico de marihuana, pues si hay alguien en la cárcel por un delito que no es delito, evidentemente debe salir. Pues estamos en el mismo caso, es decir, estamos despenalizando un delito y entonces todo el mundo se debe de poder acoger a él. Esta es la realidad de la ley del solo sí es sí. Es decir, que consigue absolutamente lo contrario de lo que pretende, que es al final es una del modus operandi del comunismo, del podemismo, llámenlo ustedes como quieran, ¿no? Es decir, yo te lo pinto muy bonito, voy a hacerlo todo muy bien y al final acabo consiguiendo exactamente lo contrario de lo que te había vendido, ¿no? Pues en este caso, jurídicamente, además, repito, en una cuestión tan compleja, pues estamos en la misma situación, ¿no? Están consiguiendo exactamente lo contrario de lo que querían y lo que me fastidia, lo que es tristísimo, lo que es dolorosísimo es que el mal hecho no tiene arreglo, es decir, se puede arreglar a partir de ahora, pero para arreglarlo a partir de ahora hay que cortar en 1000 pedazos esta ley y hacer una ley nueva, que no sé si esa es la pretensión de Pedro Sánchez. Una y dos, coincido también con don Guillermo, habrá que ver qué se pone encima de la mesa como modificación de esta ley para ver si es votable o no, porque al final aprobar las leyes por aprobarlas también es una mala política, ¿no? Las leyes que hay que hacer tienen que ser leyes bien hechas, buenas y que evidentemente su resultado sea satisfactorio, se prevea satisfactorio con solo leerlas. No como este caso, que además, pues, habiendo todos los informes que había, se preveía un desastre y el desastre pues vaya por los 400 violadores o abusadores o llámenlo ustedes como quieran,
por los 400 delincuentes, ¿no?, beneficiándose de una mala legislación. Don Iván, suya es la palabra. Bueno, yo pido disculpas de antemano por si me repito en algo que hayáis hablado o que hayáis opinado anteriormente en otros programas sobre esto. A mí me llama mucho la atención, me llaman varias cosas la atención de esta situación y no es la primera vez, y sabréis por qué os lo digo. El Estado, cualquier administración, un ayuntamiento también, dispone previamente a aprobar una norma de una serie de recursos que desde luego no dispone una persona común ni a lo mejor una pyme, por ejemplo, una empresa grande sí, en cuanto a asesoramiento legal, ¿no? O sea, el Estado, para empezar, está la abogacía del Estado, por ejemplo, ¿no? Por poner a alguien a quien recurrir, y analizar previamente una norma que uno además se ha propuesto aprobar, tiene los votos necesarios para aprobarla y no va a poner en común con nadie. Ni, ni de la sociedad civil, llamada sociedad civil, ni por supuesto la va a discutir con la oposición, ni nada, que es la forma en la que en España se suelen aprobar las leyes, ¿no? Sin ningún tipo de discusión. Aunque ellos digan que hay una discusión pública, eso es un argumento. Entonces, me sigue sorprendiendo que esto ocurra. Sonará ingenuo, pero no puedo creerme en ningún caso que no sabían a ciencia cierta que había, vamos, con toda seguridad va a ocurrir, que algunos jueces lo iban a hacer y al final no han sido algunos, han sido muchos. Yo, alguien me corregirá si me equivoco, pero hay una potestad última de los jueces a la hora de aplicar o no esa revisión, según he estado viendo hoy. Pero en todo caso, la norma del Código Penal que lo permite es clara en cuanto al beneficio del. Eso me sorprende mucho. Entonces, no sé si lo asocio, no sé si asociarlo a una debilidad, en este caso del Partido Socialista, porque necesita, ¿no? El apoyo de Podemos y parece que son compartimentos estancos, por lo menos en algunos momentos en el propio gobierno. No hay una en relación entre ellos en la que, ¿no?, se pongan de acuerdo e impidan estas cosas, que tienen su toque surrealista. No sé si se debe a eso, ¿no? O es que realmente hay una intencionalidad que ambos comparten, es decir, que realmente no les importan los efectos perversos que mencionabais ahora mismo, que son inevitables al final cuando se aprueba una ley de este tipo. Y cosas como que indicaba Guillermo, referencia a la reducción de tipificaciones ahora mismo, porque de haber 2 tipificaciones pasamos a una en cuanto a abuso y agresión. La reducción de tipificaciones solo va a traer problemas, porque claro, las cuestiones no son negras o blancas, y mucho menos en este. O sea, si es que en algún tema es negro y blanco, yo creo que al final no lo es, ¿no? Entonces, primero esa sorpresa, ¿no? Esa sorpresa que me traen estos temas. Recuerdo además una jurista, que ahora diré quién es, primero diré lo que dijo, que hace no muchos años se quejaba de que en España se aprobaban las leyes y luego no se revisaban. Y pasaba el tiempo y no se revisaba su efecto, ¿no? Si habían servido, si no habían servido, y esto no se revisaba. A mí me llamó mucho la atención cuando lo dijo, yo no me lo había planteado, y lo dijo nada más y nada menos que Manuel Jiménez. Yo recuerdo muy bien aquella entrevista porque se me quedó, porque era un tema que yo no me había planteado. Y es básico, es algo que no se hace en España. Pero en ninguna administración revisa, desde los bandos, o sea, desde las normativas locales, ¿no?, a las estatales, pasando por las regionales. Es decir, no hay una revisión de lo que se aprueba y de si eso, de cuáles son los efectos. Y me parece gravísimo. Y en este caso, como ocurrió con la Ley de Violencia de Género, que para mí es el inicio de todo este periplo, que no sé cuándo acabará, de creación de conflictos, ¿no? Pues no se tiene una. Hay que confiar en las estadísticas, por ejemplo, que emita el Ministerio del Interior, cualquiera, el del gobierno anterior, sesgadas como interese, porque también confiar mucho en cómo se presenta una estadística, para saber cuáles han sido los efectos, pero eso no es forma de analizar de valorar cómo ha funcionado. Entonces, es lo que a mí me asombra y me preocupa de este tema. Muy bien, ¿algo más acerca de Coincido, esto?
Coincido plenamente con don Iván en que el origen de este disparate está en la llamada Ley contra la Violencia de Género, que es un absoluto disparate jurídico. Para ellos, por Dios, es el atentado a la democracia liberal, ataque legislativo a los principios que fundamenta un Estado de Derecho en una democracia liberal, que se ha hecho en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. La idea de que las buenas intenciones son lo que rige la acción legislativa y que no importa los medios. Primero, porque si tenemos buenas intenciones, los medios seguro que los van a procurar y se creen que no existen efectos no deseados en la intervención legislativa. Y luego, porque parten de una vulneración de principios como es que la igualdad de los sexos ante la ley y la presunción de inocencia, ¿no? Y además lo que decían, que no hay una revisión, lo que decía don Iván también, de que no hay una revisión práctica de cómo se ha traducido esta legislación. Esta legislación, lo que se ha demostrado, y hay estadísticas, es que se ha disparado las denuncias espurias en procesos de divorcio de las mujeres contra los hombres, que han utilizado la ley para intentar debilitar a la otra parte en el proceso de divorcio. Eso se ha disparado estadísticamente. Y luego lo que es más grave es que si dijéramos, bueno, nos saltamos, el fin justifica los medios, hacemos trizas los principios del Estado de Derecho que obligan a la igualdad ante la ley y obligan a la presunción de inocencia, nos lo saltamos a la torera, pero conseguimos en la práctica reducir drásticamente el número de mujeres asesinadas o maltratadas a manos de sus exparejas o parejas sentimentales, pues bueno, por lo menos, pues mira, nos hemos soltado los medios del Estado de Derecho, pero por lo menos hemos conseguido el fin que buscábamos. Pero lo dramático de esto es que ni siquiera violando los medios, has conseguido el fin que supuestamente ibas a buscar, ¿no? Este año ha sido especialmente sangrante el número de daños. Entonces, es evidente que esta ley es estéril, aparte de ser una aberración jurídica, es un fracaso incluso para el bien que dice perseguir. Y sin embargo, nadie plantea decir, bueno, ya no insistamos en el error, derogamos esta maldita ley y hagamos una ley en donde puede haber mayor severidad en las penas, como propone Vox, para aquellos que cometen ese tipo de delitos, pero no demos la vuelta a los principios que rigen el ordenamiento jurídico en una democracia liberal, cuando se ha demostrado que no sirven para reducir drásticamente, incluso están en los mismos niveles, este año incluso más. Y nadie, la comprobación del error no sirve para llevar a un cambio legislativo. Se empecinan en seguir insistiendo en ese error. Eso es lo único que quería añadir. Si les sirve como... Yo creo que lo he comentado a lo mejor alguna vez en privado con don Ricardo y don Guillermo. Iván, es la primera vez que coincidimos. Ustedes saben que yo en su momento fui, entre comillas, víctima de violencia de género, no por mí, sino por la pareja con la que vivía, que fue no más que agredida, pues su expareja montó un pequeño incendio en mi casa. Al margen que yo me tuviera que personar y tal, es decir, al margen de todas estas cuestiones jurídicas, porque yo no pintaba nada en aquel fregado, más que como para ver si me pagaban la puerta y poco más. Esto hizo que me interesara mucho en todas estas cuestiones de los muertos y tal. O sea, que le puedo asegurar que estuve siguiendo el tema durante muchísimos años. Y primero, el número de muertos no tiene ninguna relación con nada, es decir, no hay forma estadística de relacionar el número de muertos con ninguna cuestión, que suba la inmigración, que baje la inmigración, que estemos en crisis, que no estemos en crisis económica, etcétera, etcétera. Es decir, es un número aleatorio que durante muchos años rondaba entre 40 y 80 víctimas, y que por desgracia en los últimos años se ha disparado. Lo que sí que era interesante es que cada año se incrementaba el gasto, o lo que sí es interesante es que cada año se incrementa el gasto en este tipo de cuestiones. Y digo lo de los muertos porque evidentemente el tema en aquella época ya pues se comentaba, aunque se decía muy con la boca pequeña,
de que si había denuncias falsas o no había denuncias falsas. Evidentemente que hay un montón de denuncias falsas, buscando otro tipo de cuestiones. Es decir, como lo viví de primera mano, no me lo tiene que contar nadie, sé perfectamente cuáles son los efectos de la ley de violencia de género. Y ahora, pues evidentemente estamos dando una vuelta de tuerca más, ¿no? sobre este tipo de cuestiones. Y al final, todo esto, hay una cuestión que para mí es crucial, y es decir, el problema de estas cosas es que demostrar una violación es complicado, o es muy complicado, y entonces evidentemente hay que poner el acento también, pues, en lo que dice la afectada, etcétera, etcétera. Pero esto, por muy complicado que sea, por muy costoso que sea y por muy difícil y muy duro que sea, no nos debe de dejar olvidar el principio básico sobre el que se monta todo este chiringuito, que es un Estado de Derecho, o que es una sociedad que vive en paz y armonía con una legislación, pues, lo más respetuosa o democrática posible, y es la presunción de inocencia. Es decir, sin presunción de inocencia estamos en manos del poder, estamos en manos de cualquiera, que tenga en este caso el monopolio de la fuerza, como es el Estado. Entonces, evidentemente, la presunción de inocencia es básica, y como la presunción de inocencia es básica y tiene que estar al margen de los que tienen el poder, la policía o los medios, digamos, de coacción, pues evidentemente los jueces tienen que estar fuera de todo el arbitrio político, ¿no? Y esto es lo que no debemos de dejar escapar. Si nos cargamos eso, que ya nos lo vamos cargando poquito a poco, pues evidentemente dentro de muchos o pocos o algunos años no seremos más que esclavos de un poder, el que sea, el que mande. Tampoco hace falta que sean de derechas, ni de izquierdas, ni medio pensionistas. Cualquiera que mande, si no hay presunción de inocencia, estamos vendidos. Bueno, a colación de todo lo que decís y del significado que tiene la ley de violencia de género, conviene recordar que el Partido Popular no ha aclarado, o no sé si ha aclarado, que va a seguir defendiéndola. Y eso es una mala noticia, porque la alternativa puede ser más de lo mismo, ¿no? Como ya empiezan muchos a pensar, ¿no? ¿Dónde está la sorpresa, no? ¿Dónde estaría la sorpresa después de todo lo que hemos visto? O sea, ¿dónde está la discusión real de los temas por parte de la oposición, en este caso el Partido Popular? ¿Dónde está la sorpresa? Ya. Muy bien. Bueno, si les parece, cambiamos de tema. Y, y cambiamos porque esta semana parece ser que Vox ha encontrado al posible candidato para la moción de censura, don Ramón Tamames, un ilustre economista con una edad, pero que todavía guarda toda su inteligencia, y es mucha, un hombre que proviene de la izquierda, concretamente del Partido Comunista de España, que después hizo una travesía, como muchos conversos, y se instaló digamos, en ideas eh, socioliberales, por decirlo de alguna manera, aunque ese palabra no me gusta, pero bueno, era por ponerlo ubicarlo en algún sitio a don Ramón. Pero han saltado todas las alarmas, y no solo de la parte de la izquierda, sino incluso de los medios de la derecha, yo diría más que de la derecha, del Partido Popular, hablando mal, por cierto, de que don Ramón sea vendido por un plato de lentejas en fin. A ver, en primer lugar, ¿es conveniente una moción de censura contra Sánchez? Y en segundo lugar, ¿Vox acierta con el candidato elegido, don Ramón Tamames? A ver, que abra el fuego, don Guillermo. Bueno, yo sí que soy partidario de la moción de censura, pero entiendo que que la tiene que presentar es quien lidera la oposición. Yo creo que la tendría que presentar el señor Feijóo. Y si no la presenta el señor Feijóo, que la presentará el señor Santiago Abascal. A mí que se hayan sacado al bueno de don Ramón a sus 90 años para hacer una moción de censura me parece un poco esperpéntico, ¿no? Pero bueno, si es esperpento, yo soy bastante flexible, es decir, bien está lo que bien acaba. Si es esperpento lo respalda no solo Vox, sino lo respaldará también el Partido Popular y lo respaldará también Ciudadanos, pues bienvenido sea don Ramón al Congreso para cantarle las 40 al gobierno y para sacar lo que tiene de bueno la moción de censura, que es dar relevancia
y hacer una labor de pedagogía sobre la gravedad de lo que está ocurriendo y de paso tener al Congreso ocupado en cosas que no sean hacer mayor, en lo que decía antes don José Luis, de esa prisa que tenía por hacer legislaciones el sector de Podemos. Bueno, el tiempo que está el Congreso se dedica a la moción de censura es tiempo que no dispone el gobierno para hacer más barbaridades de tipo jurídico. O sea que solo por eso ya, por pararlos un poco, ya la moción de censura sería buena. Además, insisto, que hay que hacer relieve, hacer labor pedagógica, aunque la gente ya se da cuenta de que el país no está bien. Hay que subrayar las cosas y ponerlas. Insisto, lo que no me gusta y me parece esperpéntico es que esa persona no sea el líder de la oposición, ni siquiera el líder de ningún partido político, sino que sea una persona del extrarradio, como el bueno de don Ramón. Pero insisto, si eso concitara el apoyo del PP y el apoyo ciudadano, pues bueno, pues aunque me parezca esperpéntico, pues lo apoyaría, ¿no? Pero yo creo que no, que el Partido Popular no está dispuesto, porque claro, es que es absurdo, es que es ridículo. O sea, ¿qué hace el señor Feijóo respaldando una moción de censura del señor Tamames? O sea, vamos, si usted está de acuerdo en hacer una moción de censura, hágala usted. Es que es una cosa que no tiene ni pie ni cabeza, ¿no? Entonces yo creo que lo que tendría que hacer es presentarla a don Santiago Abascal, o bien, o hablar con Ciudadanos si quiere hacer una labor, pero alguien que esté sentado en los escaños de la oposición para hacerlo. Yo creo que esto es lo de Vox ha sido, creo que ha sido una huida hacia adelante y de, bueno, pues mira, para que no crean que me acusen de protagonismo, de quererlo plantear por razones partidistas, pues voy a darle a una persona que no tenga esa significación partidista, que pueda ser de consenso, a lo mejor con la mejor intención. Pero, bueno, insisto, si le sale bien y lo apoyan, presentando una persona que no tiene una afiliación a un determinado partido, consigue el apoyo de Ciudadanos del PP, pues yo diré, pero mira, bienvenido sea el esperpento. Dios, como dice el refrán, Dios escribe con renglones torcidos. Pero creo que no va a salir adelante y creo que se va a quedar en esperpento. Don José Luis. Pues yo creo que vuelvo a estar un poco en sintonía con don Guillermo, ¿no? Que es decir, al final Vox plantea las cosas de una manera un tanto grandilocuente, cuando lo que a lo mejor convendría pues, es haber llevado esto absolutamente en segundo plano, no voy a decir que en secreto, pero sí en segundo plano, hablando, buscando esa persona de consenso, que yo ahí sí que discrepo un poco, me da igual que esté en el Congreso que no, pero si hay que presentar una moción de censura, tiene que ser una persona que todo el mundo pueda apoyar y tal, bien, perfecto, pero al final nos perdemos en los juegos florales y no vamos al medio de la cuestión estoy hablando de la moción de censura. Luego, evidentemente, a partir de ahí, pues puedes presentar, podemos hablar de muchas otras cosas, pero yo creo que estas cuestiones, si realmente lo que quieres es presentar a una persona de consenso, si realmente lo que quieres hacer es presentar una moción de censura en condiciones donde todo el mundo se retrate y ponga los puntos sobre las IES al gobierno, pues yo creo que hay que hacerlo. Al final también la mujer del César también tiene que parecerlo, ¿no? Hay que hacerlo de otra forma, es decir, realmente buscando el consenso y sabiendo el consenso antes de nada, porque aquí al final abren la puerta y dicen, no, vamos a presentar una moción de censura y que se suban al caballo, pues hombre, habrá que ver qué es lo que van a presentar en la moción de censura. Al final, en la moción de censura tienes que presentar un programa, tienes que hablar de ciertas cosas y tienes que consensuar o negociar algunas cosas para que la gente te vote, porque si no, al final estamos en el esperpento, como decía don Guillermo, en la cuestión un poco más folclórica que seria. Otra cosa es que, evidentemente, pues bueno, presentar una moción de censura y que todo el mundo hable y se retrate, pues no está mal. Es decir, al final es un recurso democrático que se puede llevar al Congreso y que se puede hacer. Pero a mí, sinceramente, me parece que para que las cosas estas salgan bien o lleguen al punto en el que tienen que llegar, que entiendo que es que haya un frente común contra Sánchez, etcétera, etcétera, pues hay que hacerlas con un poquito más de tranquilidad, con un poquito más de elegancia, con un poquito menos de foco, más fuera del foco, más en segundo plano, y sacarlas a relucir cuando las cosas estén
bastante más claras y entonces sí que tiene más sentido. A partir de ahí, si se quiere presentar, pues que se presente y bienvenida sea. Y por lo menos, como decía don Guillermo, estaremos unas semanas sin que nos metan otro decreto ley, que es que vamos batiendo récords uno tras otro. Y don Iván. Bueno, sería interesante, desde luego, poder saber, la intención última o primera de Santiago Abascal a la hora de este asunto, ¿no? De promocionar esta cuestión. Entonces, no lo sabemos, entonces, bueno, tenemos que lucubrar. El caso es que me parece interesante, aunque solo sea por estar en la palestra o salir a la palestra. Solemos estar acostumbrados a formas que desde partidos de izquierda, partidos nacionalistas, generalmente, ¿vale? Esa habilidad que tienen para introducirse, a veces con cosas que no tienen, generalmente, muchas veces, es una forma de estar en el candelabro, ¿no? Que decía, que me ha venido ahora que dijo aquí hace unos años Sofía Mazaré, pues en el candelabro. Pues creando una polémica sobre un tema o con cualquier otro tipo de truco, de acción, solo por estar ahí, ¿no? Entonces, visualizar a lo mejor otra cuestión que es tangencial y es lo que se pretendía visualizar. Entonces, el hecho de hacer esto, yo como cuestión política de poder captar atención, me parece que, bueno, tiene un interés o puede tener un interés desde un punto de vista de un partido. Entonces, que lo haga de vez en cuando un partido que no es la izquierda o que no es un nacionalista y tal, pues a mí me parece interesante. O sea, es solo por el hecho de estar ahí, ¿no? Y de manifestar, oye, mire, yo propongo algo, ¿no? Efectivamente, sería ideal que hubiese un contenido suficiente. Sería ideal, claro. Creo que va a ser la primera vez en mucho tiempo que vea una comparecencia completa en el Congreso, porque es algo que me tengo muy restringido a mí mismo por cuestiones de gasto energético y salud mental. Entonces, por escuchar al señor Tamames, que yo lo conozco de haber leído cosas sobre él, sé que como economista, sobre todo economista, referido a la estructura económica de España y tal, que creo que tiene un libro, me corregiréis sobre eso, muy conocido, que lo he leído, supongo que debe estar muy interesante porque es muy famoso. O no, o a lo mejor no es esa la relación correcta, pero bueno, me haré con él. Pues creo que es una persona que a lo mejor no se hubiese elegido si hubiese una garantía de que esa moción de censura puede salir adelante, pero como creo yo que de lo que se trata es de llamar la atención sobre una serie de cosas, que algunas podemos creer cuáles son ahora y otras a lo mejor después de ese día, ¿no? En el Congreso, pues me parece que puede tener su punto, ¿no? No creo que el Partido Popular vaya a votar a favor, realmente no lo creo, pero es igual. Si la finalidad no es esa, es de otro tipo, pues bueno, no iremos bien. Muy bien. ¿Algo más sobre el tema o pasamos a un tercer? Esta semana ha habido una cumbre hispano-marroquí, pero este aquí que una de las partes, la parte más importante de la parte marroquí, que se ha ausentado, como ha sido Mohamed, y su justificación ha sido decir que, bueno, que estaba de vacaciones. Con lo cual Pedro Sánchez pues se le ha pinchado un poco, digamos, el efecto publicitario y la foto con respecto a Mohamed. Pues ¿qué tendrá el teléfono aquel? Pedro Sánchez anda por ahí, me pregunto yo. Bueno, pues nada, conclusión de esta cumbre o minicumbre, no sé cómo llamarla. A ver, don Iván, ¿cuál es la suya? Brevemente. Era estuvo anunciada de una forma muy intensa, porque además es una RAN, son estos nombres grandilocuentes que se ponen a veces en política, una reunión de alto nivel, que creo que habíamos tenido una, me parece, hace ya muchos años, y entonces el gobierno se presentó allí con la plana mayor, ¿no? La parte contratante de la primera parte, que es la que firma que yo creo que es Marruecos en este caso, es verdad que se ha interpretado, y
yo también lo entendería así si fuese el miembro del gobierno, como un desplante. No podemos saber las explicaciones que en esa llamada telefónica realmente le dio el rey de Marruecos al presidente del gobierno, pero son las que pueden, de cara a la galería, queda como un desplante. No vamos a decir nada de lo complejísimas que han sido siempre y que se están volviendo todavía más las relaciones con Marruecos. Es nuestro, creo yo, nuestro gran problema, ¿no? Entonces, hay cada vez más preguntas sobre esos nexos que tiene Pedro Sánchez en concreto, porque yo creo que es una cuestión muy personalizada en él con el gobierno marroquí o con el rey de Marruecos. Tú has nombrado el tema de aquella información que desconocemos que había en el teléfono, no solo del presidente del gobierno, sino de Margarita Robles. Y claro, las preguntas se suceden. No hemos roto, desde luego, completamente los vínculos los contactos diplomáticos con Argelia, pese a lo deteriorado que está, pero hay informaciones, yo he visto informaciones de ciertos vuelos, incluso ese día, cuando estaba Pedro Sánchez en Marruecos, hubo un avión diplomático argelino que estuvo en Madrid justo ese día, llegó y luego se fue, no se sabe por qué, se ha pedido información al gobierno y no se ha dado, o sea, no se ha querido decir, ¿vale? Que si hay algún tipo de contacto lo hubo, y hay indicios de que hay bastante más de lo que nos llega, para bien y para mal, probablemente para bien y para mal, nosotros en mucho, como país en muchos aspectos. Entonces, una conclusión de lo que puede haber sido esa reunión o de lo que ha ocurrido, nos falta mucha información de lo que está pasando, por lo menos yo lo percibo. El papel de Marruecos en el norte de África cada día es más importante, tiene un apoyo ahora directo, además, no solo de Estados Unidos, sino de Israel, que va a abrir una fábrica allí de armas. Entonces, geopolíticamente la cosa puede bullir mucho, pero no nos llega mucha cosa clara. Muy bien. Bueno, don José Luis, adelante. Es que estaba pensando yo mientras hablaba, Iván, digo, estas cosas no se preparan bien y la realidad en la mayoría de los casos es que se preparan muy bien. Lo que pasa es que, claro, al final son tan chapuceros que uno ya no sabe qué pensar. Y entonces, claro, al final no podemos concluir nada porque aquí hay más sombras que luces o más oscuros que claros. No hay información. Lo único que se vende es una propaganda de que vamos a tener ahí una cumbre súper estupenda con nuestro vecino del sur y tal, y luego va y nos dejan tirados. Entonces, ¿qué explicaciones hay? ¿Qué podemos saber? Es decir, pues no sabemos nada. Y repito, hay muchas más sombras que luces, y como hay muchas más sombras que luces, yo no me atrevo a aventurar ninguna cuestión. Lo veo cierto, como decía Iván, es que Marruecos se está convirtiendo probablemente en una de las potencias geopolíticas del Mediterráneo por el apoyo americano-israelí, y ya está. Eso es lo único que parece que es bien cierto. Todo lo demás, podríamos estar aquí hablando días, pero estaríamos hablando sobre cuestiones que desconocemos, ¿no? Que no están en absoluto claras. Bueno, yo que evidentemente la bofetada y el desplante ha sido evidente, ¿no? El Partido Socialista lo ha querido maquillar diciendo que era una reunión a nivel de gobierno, pero claro, nadie se chupa el dedo. Es decir, el papel simbólico, meramente representativo que pueda tener el rey de España no es equiparable a una monarquía como la de Marruecos, en donde el monarca tiene un papel ejecutivo absoluto. Es una monarquía absoluta, es un régimen absolutamente nada democrático, y donde el monarca no solo reina, sino que gobierna. Entonces, el que no acuda en esa cumbre que se habían dedicado a publicitar como una cumbre histórica y a máximo nivel, que no vaya el más representativo exponente del gobierno marroquí, pues se ponga como se venga el gobierno, es un desplante. Es un desplante que, como bien decía don José Luis, no sabemos, hay muchos oscuros que no sabemos. Se habla de que si el gobierno marroquí tiene comprado a Pedro Sánchez, o lo que han también hablado ustedes sobre las llamadas
interceptadas en el teléfono de Pedro Sánchez. Pero luego también hay que olvidar, con independencia de eso, que yo no lo niego, puede haber algo ahí. No olvidemos que España ya ha adoptado, y esto me temo que ya no es tan específico de Sánchez, sino es más transversal, ha adoptado una posición de servidumbre ante Marruecos en el sentido del control fronterizo. Es decir, el control de nuestras fronteras con Marruecos no las lleva el ejército español, no las lleva la policía española, porque políticamente puede ser muy poco presentable el utilizar, de recurrir a la fuerza, no cabe de otra forma, cuando alguien por la fuerza quiere violar esas fronteras, y entonces eso lo han subrogado a la policía marroquí, que hace como si dijéramos el trabajo sucio, ¿no? Entonces, claro, eso le da un poder de control, porque claro, el problema de que si la policía marroquí levanta el control y organiza que lo ha hecho en el pasado, de meter a 5.000, pues, crea un problema de primera magnitud, nos mete a 5.000 inmigrantes de golpe en las fronteras. Entonces, claro, eso es una cosa que ya se arrastra desde hace mucho tiempo. España no ha adoptado una posición de control de sus propias fronteras. Y claro, tiene que siempre hay que cuidar mucho y ser muy diplomático con alguien como Marruecos, que tiene grandes intereses, por ejemplo, en el tema del Sáhara. Pero bueno, el que España haya dejado de defender vehementemente a pasar a apoyar el cambio de soberanía y al riesgo de romper relaciones diplomáticas con otro país que no será muy vital, y más en este momento de crisis energética como era Argelia, pues ya te das cuenta hasta dónde nos vamos a bajar los pantalones por el tema inmigratorio, o porque sobre el tema inmigratorio. Es que efectivamente, con lo de las llamadas del Pedro Sánchez, tienen unos secretos de Estado que puede ser un escándalo público. Lo que es evidente es que España no está haciendo una política exterior defendible frente a Marruecos, que es poner los puntos sobre las IES y la vecindad sin sumisión. Porque, bueno, el tema de Marruecos ahora está haciéndose valer, como estaban apuntando, frente a Estados Unidos o frente a Israel, porque no deja de ser un modo de tener apartado el integrismo islámico. Pero claro, España también tiene que hacer valer sus derechos, ¿no? Ya hemos comentado que eso no fue un error que ya se arrastró en el propio tratado de ingreso en la OTAN. Pues fue el gobierno español el que no quiso incluir las cláusulas de ayuda mutua Ceuta y Melilla. Entonces, el gobierno marroquí lo que está haciendo, yo creo que es tantear un poco con este desplante, a ver cómo reacciona España, a ver si sigue siendo servil, a ver si traga. Yo creo que es una suerte como de invasión de Perejil. ¿Qué finalidad buscaba el gobierno marroquí invadiendo el islote de Perejil? Evidentemente, Perejil, para ellos tenía el valor que tenía un valor meramente simbólico, era comprobar cuál es el grado de enfrentamiento o de defensa de España, ¿no? Es una manera de probar, de pinchar en una cosa simbólica, a ver cómo reaccionan. Quizá por ese principio que se aplica, que decía Lenin, y que es muy, muy extendido en la política internacional, que dice: tú pincha y si notas blando, sigue profundizando. Afortunadamente, en esa ocasión, el gobierno marroquí pinchó, pero no notó blando, notó duro, y la cosa se contuvo. Sí. Pero ahora, este tipo de plantón, pues es evidente que por el gobierno ya es una vergüenza que le han hecho plantón, pero por el gobierno digno de sí mismo, vamos, todo un presidente norteamericano, un presidente francés, que no va a venir el presidente, que está en vagón de vacaciones, muy bien, pues se suspende la reunión. Ahora, cogemos el esto y nos volvemos, que es lo que tenían que haber hecho. Lo que tenemos que... Ante una bofetada diplomática a ese nivel, lo que tú tienes es que... Lo que tenemos que suspender, don Guillermo, es la tertulia. Se nos ha acabado el tiempo. Bueno. Pues nada, chicos. Muchas gracias, ¿eh? Y gracias a nuestros oyentes una vez más por estar ahí, y desearos una feliz semana. Buenos días a todos. Gracias. Hasta luego. Oh, buenos días.